Dásela, por columnista de favor. política, Franco Panela, el buen argentino. El buen argentino como los hinchas de Alvarado. ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Fran, un placer de verte. Recién llegué, estaba muy lindo el clima, por suerte. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Pasaron muchas cosas. De todo, problemático. En el Memaudio repasamos solamente la sesión ordinaria acá en la provincia de Buenos Aires, que dio la apertura Axel Kicillof, pero también tuvimos la del Congreso de la Nación. Sí, que tuvo temas varios, algunas cosas las pudimos tocar de lo que habló, como cuando hablaba de Euge del tema de los jubilados y demás. Pero bueno, como toda apertura de sesiones, hay mucha expectativa, se tocan muchos temas, ¿viste? Es como a veces difícil hacer un recorte de... La gracia de la apertura de sesiones es un poco el repaso de la gestión y las expectativas de lo que va a deparar el año político. O al menos lo que uno puede atisbar y a qué le da importancia una gestión o no. Sí, sí. La apertura de sesiones de Milei, obviamente, bueno, primero ya desde el vamos cargada con toda la cuestión de la polémica de los periodistas que pudieron ingresar o no, ¿sí? Y desde qué lugares los dejaban ingresar. Hubo mucho cuidado de que no suceda lo que pasó en la apertura de sesiones pasada de las fotos de burla desde atrás, que si se ve que a Milei le falta pelo, que si se ve que está en un banquito. O sea, la gracia de sacar a los reporteros gráficos de los lugares de siempre fue un poco evitar eso también. Por lo tanto, casi totalmente enajenados del lugar. De hecho, dijeron los periodistas que nunca les había pasado de que primero que los releguen de sus lugares y otro que los manden a lugares donde ni siquiera se podía escuchar lo que se decía, porque tampoco estaban los micrófonos. Claro, o lugares restringidos de libre circulación dentro del Congreso. Muy raro. Sí, me causó mucha gracia, se filtró justo el tema del cacerolazo mientras pasaba, entonces ahí medio que aceleraron la filmación. Pero más allá de eso, al menos escuchándolo, a mí me dio la impresión de que Milei dividió su discurso primero en una primera etapa en lo que él habló de lo que se entiende como logros de la gestión, ¿no? O al menos lo que su equipo entiende como logros de la gestión. Obviamente el gran eje, como desde la subvención de Milei, es la parte económica. Habló de la baja de la inflación sostenida, de un crecimiento del 4,5%, ¿no? De la actividad económica, de que su plan de estabilización fue el más exitoso de toda la historia argentina, que superó al de la convertibilidad, que era el mejor hasta ese momento, lo cual fue algo muy confuso, porque Milei siempre ha dicho que Caballo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina hasta la llegada del Messi de las finanzas, como bautizó Mauricio Macri al Toto Caputo. Luego tuvieron un enfrentamiento público, ¿no? Hace unos meses. Que en realidad el enfrentamiento fue que Caballo dijo, che, no me cierra la política económica del gobierno, y a partir de ahí se echó a la hija, fue declaraciones a mansalva en contra de Caballo. Y ahora de repente Milei le tiró varios dardos a Caballo durante el discurso, a la par que dijo que hizo el mejor plan de estabilización de la historia. Entonces entra un poco en las contradicciones, ¿no? Usuales del gobierno. Bueno, refiriéndome a estas contradicciones, hubieron muchos datos inconsistentes también, Sí. dichos por el propio presidente, digo. Sí, eso suele ser un problema a la hora de hacer contenido de política. Fue una discusión, de hecho, a la hora de armar el contenido sobre el discurso de Milei, que yo, es inabarcable. O sea, son tantos los datos erróneos o falsos que es imposible hacer un video explicando todos y cada uno, porque literal puedes estar horas. Es muy complejo. ¿Qué es la gracia un poco de este gobierno? Que no busca tanto datos sino sensaciones. O sea, vos generás impactos, generás sensaciones. Entonces es como que el dato pasa desapercibido. Es imposible hacer contenido desmintiéndolos todos porque son casi todos. Claro. O sea, desde 17.000% de inflación anual, lo que a vos se te ocurra. Claro. Es muy complejo abarcarlo, que es un poco la gracia, que uno justamente no pueda abarcarlo, ¿no? Creo yo. Sí, terminás como un poco desorientado respecto a la discusión, discutiendo falsedades o cosas que no son discutibles. Tal cual. Es su objetivo. Otra cosa también, el horario que eligió para darlo, ¿no? Vos está buscando Sábado, el prime time. A las 9 de la noche. Milei abandonó lo que eran los horarios de mañana o de tarde, buscando el prime time televisivo. Más allá que fue más baja la audiencia de lo que se esperaba, rondó un 4,5 cuando había expectativas de que sean casi los 18 del año pasado. Igual si es cadena nacional, no entiendo lo del prime time televisivo. Y que la gente no esté haciendo otra cosa a la tarde, o sea, que la gente esté justo con la tele, más allá del prime time, porque si es un sábado a las 8 de la mañana, por más que sea cadena nacional, hay tal vez poca gente. Claro. La idea es que haya mucha gente justo a la expectativa de la tele. Pero al respecto de los logros de la gestión que habló Milei, también, más allá de no caer tanto en los datos, sí hay algunas cuestiones que uno puede mencionar al respecto. Milei habló de una recuperación económica de 5 puntos, mucho hincapié en lo que era la macroeconomía, pero sin hacer mención a la micro y el consumo, ¿no? Las caídas del consumo son históricas, las mayores desde en los últimos 40 años. Obviamente los productos más resonantes son tanto carne vacuna como leche.
¿sí? Que están en récord de exportación, pero en mínimos de los últimos 40 años de consumo. Lo cual también muestra un poco la matriz nuevamente de exportador de materia prima y Granero casi que del cualquier mundo. condiciones. Claro, el tema es que en el año 20 ya no estamos, el granero no tiene las mismas condiciones en esa época y el mundo tampoco. Hoy en día, tratar de ser el granero del mundo con estas condiciones, de hecho, esto que decís vos está bueno, porque siempre se hace la comparativa de Argentina con Australia y con Nueva Zelanda, donde se están habilitando condiciones de exportación que esos países abandonaron hace años ya, añares. ¿Te referís a la exportación de ganado vivo? Por ejemplo. Que es una de las, no sé si de las desregulaciones que habilitó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la posibilidad de exportar ganado vivo directamente. Exactamente, sí. Algo que justamente estos países son también especialistas del agro, abandonaron hace años, porque incluso es más costoso. Yo voy a eso, o sea, esas cuestiones son pan para hoy, hambre para mañana, porque te dan dólares rápido, pero es algo que se acaba muy en el corto plazo. Claro. ¿A qué se debe la decisión del gobierno de ir detrás de estas medidas? De específicamente esta exportación, la necesidad sí. rápida de dólares. Por la misma que después vamos a hablar que del El crédito con decreto el del fondo. Fondo Monetario. Sí, porque de hecho la balanza comercial es más baja de lo que se esperaba. El último mes arrojó 142 millones de dólares. Cuando vos tenés en negativas las reservas de 5.000 millones. El gobierno no tiene la balanza comercial que esperaba, básicamente porque el RIDI todavía no trajo nada importante. Bien. Sí, pero el gobierno tiene una forma de comunicar que lo que está haciendo hay un balance perfecto, positivo, Por supuesto. que está haciendo las cosas bien y no nos está mostrando la Perdón. parte donde hay un déficit de dólares. Sí. Perdón. De hecho, dijo reiteradas veces, el mejor gobierno de la historia. No solo los logros, el mejor gobierno de la historia taxativamente lo dijo. Digo, hay una cuestión ahí meramente discursiva donde dejamos del plano esta cuestión de el pedido al Fondo Monetario Internacional que va a ir por decreto, que esos dólares ¿a qué se van a destinar? Mirá, si quieren que vayamos a la parte de la deuda es lo siguiente. Milei cerró su discurso, Sí. algo que a mí me sorprendió, pidiendo apoyo al Congreso para pedir deuda. Algo raro, yo cuando hizo eso me llamó mucho la atención, porque digo, qué raro que no haga la misma vía que hizo Macri en su momento, porque yo esperaba que justamente lo haga por DNU. Me llamó la atención el pedido de apoyo al Congreso. Yo creo que era justamente tantear políticamente, porque de hecho, al día siguiente de eso, Cossack, la vocera del fondo, tiene una declaración como da la gente que tiene altos lugares de poder en estos organismos, en la que dijo mucho sin decir nada. Habló de que lo que decía internamente Argentina es tema de legislación argentina, que hay el fondo valora si hay apoyo del Congreso y apoyo social, pero ellos siguen negociando con el gobierno y si donde se acuerde eso y el directorio del FMI lo apoya, el desembolso se hace. Legislación argentina es legislación argentina. Hay algunos sectores que tomaron esto como la vocera del fondo está diciendo que no importa si lo aprueba el Senado o no, el fondo te va a pasar esa plata, pasando por encima de legislación nacional. Y otros que dicen, le está diciendo a Milei que necesita el Congreso. Yo me apoyo más en la primera idea, porque justamente una vez que la vocera oficial del fondo dice tenemos en cuenta el apoyo del Congreso pero seguimos negociando igual, al día siguiente se hace el anuncio de que va a salir por decreto. Evidentemente entendió que justamente el fondo está diciendo no es tan necesario. Poca aparte, las metas fiscales del fondo, el gobierno las sobrecumplió. Este famoso de hicimos un ajuste más grande del que pedía el fondo, es real. El fondo con esto no tiene drama. Sí. Si el fondo tiene drama con el tema de sacar impuestos. El fondo no te pide que saques impuestos, el fondo te pide que los aumentes. Y que aparte hagas reformas, sobre todo de jubilados y laboral. Claro, porque hay una necesidad del gobierno, más allá del ajuste, hablábamos del 30% de ajuste a los jubilados, pero digo, más allá de todo el ajuste que se hizo en el Estado, el Fondo Monetario exige recaudación para cobrar su propia deuda. Pero por supuesto, no le sirve que dejes de recaudar. Y lo otro que vos me preguntaste, ¿a dónde va a ir esa plata o para qué? Me encantaría tener la respuesta, pero hay un problema. No se saben los términos del acuerdo todavía. Bien. La gracia de lo del DNU es que el gobierno está pidiendo un cheque en blanco. No está diciendo ni la plata, ni los términos en los que viene esa plata, ni a qué se va a destinar, ni cómo se devuelve. Entonces, me encantaría decírtelo, no sé, porque nadie sabe en realidad. El gobierno que está pidiendo es banquen el DNU como un cheque en blanco de confianza. No importan las condiciones, bánquenlo. Yo también recuerdo
durante la campaña de Javier Milei y durante sus intervenciones como panelista, exaltado, siempre decir que tomar deuda era inmoral, que no se puede vivir con recursos que uno tiene, ¿no? La fiesta que creían que podían tener, o sea, era como, che, vivíamos bien, pero en realidad, o sea, vivíamos bien, no vivíamos bien, digo, pero se podían comprar cosas, te podías ir de vacaciones, podías cambiar el electrodoméstico, pero era ficticio, porque en realidad te estabas endeudando para hacerlo. Y él estaba en contra tajantemente de eso. De hecho, el no hay plata es no hay plata, no se toma deuda, no se emite, no hay plata. Pero ahora sí se toma de hecho, deuda. Se emitió también igual. Es famoso el video de Milei en una movilización contra Caputo por el préstamo al FMI en 2018. No me acordaba. Que hay un Milei de traje, con todo el pelito largo y viste con el libro así diciendo que justamente pedir deuda es un crimen porque es endeudar generaciones futuras por una decisión del presente. De hecho, ahora que Fran me recuerda, el presidente Javier Milei, como diputado, votó del lado de Máximo Kirchner en contra del acuerdo, de la renegociación del acuerdo con el FMI. Claro. ¿Cuál es el problema que tiene el fondo con el gobierno con mandar al Congreso el nuevo acuerdo con el fondo? Es que por la ley Guzmán, vos supone que no puedes negociar un acuerdo, renegociar un acuerdo en peores condiciones de las que ya está. Bien. Si uno dice que el gobierno de repente te está pidiendo DNU y que vos en blanco, sin ser las condiciones para no votar esa ley, lo pases, uno sospecha que tal vez las condiciones no van a ser mejores, sino peores. Que igual eso tampoco tiene nada de futurismo, es una cuestión lógica por cómo es el modelo del gobierno y las necesidades económicas que tiene. Es famoso el video de Michel, el ex director de aduana del gobierno, ¿sí?, previo a Milei, que le dice a Fantino, el fondo en diciembre va a negociar con el gobierno un acuerdo de medianamente por lo menos 15.000 millones de dólares. Y le dice, no, imposible pedir deuda. Sí, ¿por qué? Porque la necesidad de dólar planchado para devolver al mercado financiero, saneando deuda al BCRA, sumado a que tenés menos 5.000 millones de dólares en las reservas, implica más o menos esa suma. Fantino no le cree, le dice, si el fondo le da esa plata, le da, ¿cómo fue que dijo? Le hace el auto de redura de Verstappen y los pasa por arriba en elecciones. Que Michel le dice, está todo bien con las elecciones, posiblemente. El tema es mirar más allá de las elecciones. O sea, lo que te genera ese préstamo, ¿qué fue lo que ya hizo el fondo con Macri en su momento? Darle un adelanto de 7.000 millones para las elecciones. ¿No fue Claver Carón el que en un Zoom en Chile dijo como nosotros le dimos la plata a Macri y él perdió las elecciones? Como diciendo, te dimos la plata para que gane, no ganaste, bueno, magia no podemos hacer. Incluso, para recordar que ese préstamo a Caputo también en el gobierno de Mauricio Macri no cumplió con determinadas leyes del mismo Fondo Monetario respecto a los montos y esas cuestiones. De hecho, están imputados Duhovne, Sturzenegger, Caputo, Macri y Sandleris por ese préstamo al fondo. En una causa dormidísima en Comodoro Pi hace... Está en el sueño de los santos. 7 años. Sí, por supuesto. Fran, hoy leí en un portal que decía que el Fondo Monetario Internacional no desembolsaría el dinero si el acuerdo va por decreto. ¿Esto podría ser verdad? Porque yo digo, bajo las condiciones, el que quiere el Fondo Monetario Internacional es acordar, no importa cómo. Mirá, el conflicto es el siguiente. Sí. Por legislación argentina no se debería poder. Al fondo lo que le preocupa, entre muchas comillas, es si esto sale por DNU y mañana cambia el gobierno, se vota de no pagar la deuda. Sí. Yo no sé qué tanto miedo tiene el fondo de que no se pague la deuda, porque cuando asumió que también la promesa era se va a investigar la deuda ilegítima, entonces se investigó, un carajo está durmiendo allá, sí, también, de lo mismo. Miriam Bregman y Del Caño eran los únicos que... Y Berkovich, que yo lo escucho al periodista. Pero ¿qué pasa? El staff técnico del Fondo Monetario Internacional, sobre todo el de América Latina, mira con mucho reojo el tema de Argentina, porque después de este préstamo voló todo el directorio del Fondo Monetario Internacional. Pero porque rompieron sus propias cláusulas de préstamo. Entonces todo empleado del fondo que tiene encargado a Argentina mira muy de reojo el asunto Argentina también. Bien. Les puede costar el cargo. Ese es el problema para que tienen ellos en realidad. Puede tener un costo más alto de lo que ellos... Exactamente. Bien. Ahora, el fondo se supone que no debería. Porque leyes internacionales se supone que no puede pasar por sobre legislación nacional.
tampoco se pueden nombrar jueces por decreto. O sea, hay un montón de cosas que no se pueden hacer Bueno. y no es tan importante si se pueden hacer o no al fin de cuentas. No me acuerdo quién era que decía como que la Constitución está re buena, está todo en la Constitución. El tema es que No nadie se la cumple. respeta. Claro, no sé el ejercicio, pero como que no es que no existen los instrumentos legales. El claro. problema es que no se ejecutan o no se cumplen. Bueno, la frase, si no me equivoco, una muy conocida es de Cristina, que dice: la Constitución hay que leerla completa. ¿No viste cuando te recortan un renglón, viste, y te lo pegan Un así? artículo. No, la Constitución hay que leerla completa. Claro. Tiene sentido cuando la lees toda. Pero sobre el fondo eso, hay que ver, porque el gobierno ya anunció que no tiene drama en sacarlo por DNU, lo cual se estiman más o menos 18.000 millones de dólares, que Caputo dijo que no aumentarían la deuda porque es para sanear deuda del Tesoro con el Banco Central. Esto justo me lo preguntaron bastante, o sea, ¿por qué no sería lo mismo si es la misma plata la que ves? Esto como de la diferencia entre pedirle plata a una financiera de pocos papeles o si le pedís una mano a, no sé, tu vieja, tu viejo o un familiar. El monto es lo mismo, no es lo mismo que vos tengas deuda entre organismos nacionales, que tenés instrumentos de política para maniobrar en el Banco Central, en el Tesoro, a que deberle plata al FMI, a un organismo internacional, que te ejecuta de otra manera y tenés menos herramientas porque, en el mejor de los casos, vos imprimís pesos, no imprimís dólares. Claro, te iba a decir eso. Porque él en realidad dice, no, la toma de deuda no, porque acá se pasa, esos dólares son pesos. Pero es una toma de deuda en moneda dura. De hecho, hay que decir eso más ahora en la discusión que tiene Ritondo con Guzmán, cuando Guzmán hace el balance del año. Más allá de que Guzmán sea santo de devoción, uno no, le da una buena respuesta a Ritondo, pues Ritondo y el PRO blanqueaba en términos de dólar, pasado a dólar, Alberto endeudó más que Macri. Que no es lo mismo que decir, que Guzmán dice, bueno, si entonces es lo mismo deuda a pesos que en dólar, paguémoslo al fondo en pesos. Claro. No es lo mismo que vos conviertas deuda en pesos, esto si lo convertís en dólares es más. No, lo que importa es lo que debes en dólares. Porque No es importa una lo que debes en pesos, pero digo... Claro, pero está bien lo que decís, importa en tanto que vos, si no ingresan dólares, no lo podés pagar, ni pegándole a los jubilados, ni ajustando, No. o sea, no sacás dólares de Claro. nada. Tal cual, Debajo de la tierra. tal cual. Volviendo Sí, con el tema de los jueces. Sí. Que es un tema que preocupa. Sí, Macri le dedicó toda una parte de su discurso a su agenda judicial, o al menos a lo que plantea como una agenda judicial a futuro. Nombró varias cosas, algunas son más hincapié, otras no, otras... Pará, dijiste Macri, Milei. Milei, perdón. Bueno, también está ahí metido. Pará, porque ahí se pelean. Ahí es cuando no arreglan los Hay dos. cruces. Claro, ahí hay cruces. Porque me estás metiendo una ficha en terreno propio. Pero cosas menos relevantes como juicio por jurado, viste que eso el gobierno lo está buscando, qué sé yo. La toga. Bueno, igual eso en el caso Rosado para los periodistas, código de vestimenta va a haber. Todavía no se definió el de mujeres, pero sí el de varones. Bueno, y también quieren el botón. Bueno, y el botón, Adorni quiere sí, el botón, eso después va a hablar, pero el botón silenciar y votaciones por YouTube. Que es así. Hablaron justamente modificaciones de los códigos, Sí. civil y comercial y código penal. No dijeron bien qué. Lo único que sabe del código penal que dijo es que quieren aumentar las penas de todos los delitos, que eso es lo que produce el cruce con Facundo Manes. Pues Facundo Manes le dice, bueno, ¿cuál va a ser la pena por las criptoestafas? Mirá, Y el de Eva. radical. Y ahí es donde la Y ahí pura empieza Caputo. todo el quilombo. Ahí es donde empieza la discusión. La mafia de Caputo Claro. bajando por las escaleras y yendo a apretar a manes. Y lo otro de que bajar la edad de imputabilidad. Obviamente se nombró el caso de Kim acá en La Plata, por supuesto. Fue como el pie para hablar de eso. Habrá que ver qué depara esas modificaciones de los códigos, porque no es una joda modificar un código. O sea, Sí, sí. realmente es un trabajo muy grande y no creo que salga este año, menos en año electoral. Si es que lo piensa hacer. Pero lo otro fue la cuestión de los jueces. Milei pidió no politizar los nombramientos de la justicia. A la par de que pidió no politizarlos, se da el nombramiento por decreto de todos jueces. A la par de que dijo que van a impulsar todas las vacantes que hay en la justicia federal, que son el 40% de la justicia federal. O sea, 40%. es casi el 40% de la justicia federal impulsada por el Ejecutivo más 2 jueces de la Corte Suprema. Obviamente hay una persona que sí le hace ruido de esto, y no necesariamente el peronismo, el sindicalismo, que obviamente ya uno da por hecho que están a la izquierda, sino que a Mauricio Macri le hizo un rin en la oreja. Sí, sí. Porque ese es el terreno de Macri. Que vos le pongas el 50% de la justicia federal no le hace a gracia a un tipo que dedicó gran parte de sus años de operador político en lograr tener fichas en la justicia, como cuando de hecho los nombró a Rosati y a Rosenkrantz. La situación es la siguiente. Milei manda para decreto para García Mansilla y para el hijo. García Mansilla se le toma juramento. Rosati, que dijo que jamás le tomaría juramento a un juez nombrado por decreto, y García Mansilla, que dijo que jamás aceptaría ser nombrado por decreto, se da la foto de ambos dos, por supuesto. Si bien todavía tiene que
que votarse después en el Senado. Los valores, ¿dónde están los valores? García Mansilla, familia tradicional de familia tradicional. Familiar de Manuel García, primer ministro de Economía de la historia argentina, familiar de todos los Uriburu, porque su nombre completo es García Mansilla de Uriburu. De los dos expresidentes, tanto el de facto como el anterior. Un quinchito heredó eso. Familia de seguro, familia tradicional. Y del héroe de la vuelta obligado de Lucio Norberto Mansilla, por supuesto. Familiar. Y el hijo más vinculado a Comodoro Pi. Perdón, García Mansilla, abogado de los sectores más energéticos. Académico, ¿no? Mansilla. Por supuesto. Más perfil académico. Sí, y aparte asesor de energéticas. Energéticas, eso. Entonces está muy asociado con el tema de volver a la primarización y exportar gas y eso, porque tiene conexión con esas empresas. El RIGI. Y el hijo no, el hijo vinculado específicamente a Comodoro Pi. A la opereta. Claro, A la además, operetita. por supuesto. Pero del hijo la corte se dio un giro interesante, que es que el hijo no quería renunciar a Comodoro Pi. Pidió licencia extraordinaria para poder asumir. Votó la corte. El pliego del hijo lo impulsa Milei. Y sobre todo Lorenzetti, que era como el gran operador político para él, que era el presidente de la corte cuando asume Macri. Y están Rosati y Rosenkrantz. Lorenzetti fue el único que votó a favor. El gran voto ahí que llama la atención es el de García Mansilla. Es el del tipo que entraba con él. Por eso me que llamó la votó en atención. contra. Votó en contra. Votó en contra. Al igual que todo, el único que quedó votando a favor fue Lorenzetti, que queda en offside una vez más hace rato, que viene a contrapié, ¿cómo se llama esto? A contramano, a contrapié de lo que es la corte. Y García Mansilla, que es la sorpresa de que en menos de un día se le dio vuelta. Es el famoso muchachos nos cagaron entre ellos solo. Me quieren a mí nada más. Exactamente eso. Entonces, ya te digo, uno imagina... Entonces lo cagaron al hijo. Al hijo... El hijo no tiene vergüenza de decir me puedo tomar licencia de Comodoro Pi, pero más allá de eso, más allá de términos morales, en términos políticos, lo cagaron. Sí, te recontra. Efectivamente, y también en términos políticos un poco nos están cagando a nosotros, porque el peronismo está pronunciándose mucho, o sea, se firmó juramento, pasó uno, es cierto que hay senadores negociando, incluso de la oposición, a ver, bueno, y si pasa, pasa, y qué pasa. Los senadores si negocian es que siempre. pasa. Los senadores negocian siempre. Vos nunca sabes, nunca. Están negociando en todo momento. Hubo un comunicado firmado, conjunto, por los senadores, Unión por la Patria, sí. Estaban pidiendo disculpas con Eyal Moldaki, viste, por redes. Estaba Juan Domingo Perdón, viste, estaban todos esos sketches de Capusotto también. Pero lo que sucede es que si realmente están en contra, lo que tienen que hacer es llamar a sesiones justamente porque tienen que observar esos pliegos del Senado. Claro, pero no, o sea, no hay mucha horda todavía para llamar a sesiones, sí para gestionar negociaciones off the record. Claro, porque uno ve que está bien, tiene 34 Unión por la Patria, pero no pareciera que los 34 están en contra. Porque No hay gobernadores que al hijo lo miran con cariño también. Se está negociando todo en las oficinas. Por supuesto. Bueno, la propia Cristina Kirchner no sacó ningún Milei para referirse a esta situación, no sacó ningún tweet, ningún descargo. Está, o sea, digo, sabemos que una figura como Cristina, su silencio también es jugar. Por supuesto, porque sabe que Cristina es una figura que sabe que sus silencios retumban también, ¿no? Una figura política de ese calibre sabe que siempre hace algo en realidad. Si habla está haciendo algo y si no habla también está haciendo algo. Hay que ver cómo decanta eso. Sí, bueno, el hijo sí se pronunció y dijo que él no se va a bajar, que va a esperar, bueno, listo, que vote el Senado. Bien. Que si el Senado lo vota, él no va a renunciar a Comodoro Pi. Mencionaste a Cristina, Eugen, y te quería preguntar, Fran, que está más metido en este tema legislativos, ¿qué sucedió con Ficha Limpia al final? No, Ficha Limpia ahora está trabadísima. Está ahí, claro, o sea, hay que ver dónde descansa, porque voy a buscar la forma de hacerlo lo más ameno posible para que escuche. Por favor, que la gente siga intentando creer en la democracia. En la democracia, de lo que vas a decir. Por favor. Bueno, ok. Tal vez no en las instituciones, pero sí en la democracia, ok. Sí. Está bien. Vamos a lo siguiente. Cuando uno tiene muy poco peso en alguno de los tres poderes, ¿sí?, busca equilibrarlo con otros. Y a veces, si tiene mucha presencia en dos de los tres poderes, hay uno que lo desentiende. ¿Qué se le critica al kirchnerismo durante esos 12 años? Que no puso jueces kirchneristas en la Corte Suprema. De hecho, pero también por una cuestión de contexto. Kirchner tenía que revivir el prestigio que había perdido la Corte por la Corte menemista y puso juristas de la Gran 7. La amplió también, ¿no? No, la reduce. O sea, la redujo. Eran de 9, lo pasa a 5, pero con juristas de excelente calibre, aunque eran contrarios a su gobierno, porque él entendía que necesitaba revivir la confianza en esa institución.
Después el kirchnerismo nunca puso juez en la corte, probablemente porque tenía amplitud en las dos cámaras, además del ejecutivo. Entonces es como que lo vas desentendiendo sin darte cuenta, lo vas acomodaba obviando. por bonos. Claro. ¿Qué pasa? Llega el macrismo, minoría en las cámaras. Necesitas sopesar esa falencia con otro lado. Comodoro Pi. El 14 de marzo, Macri asume el 10 de diciembre, el 14 de diciembre manda el decreto para los dos jueces, para Rosati y para Rosencrantz. Rápidamente pone gente de él en la Corte Suprema. Vos vas tratando de sopesar. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es la situación de Milei? Tiene el Ejecutivo, no tiene gente en la Corte, no tiene gente en las cámaras. Pero voy a hacer un paréntesis acá. ¿Cómo que no tiene gente en las cámaras si el presidente sacó una ley bases que se encargaba de regular y de trastocar un montón de otras leyes, más de 300, un DNU que hacía lo propio? Y las cámaras se lo aprobaron. O sea, se juega todo el tiempo con está flojo en las cámaras, pero si legislativamente lo han dejado avanzar en todas las cuestiones que ha tomado la decisión el presidente. Me refiero a que no tiene mayoría absoluta en las cámaras. O sea, todo lo tiene que negociar porque no las tiene. Bien. Claro. Y que hace justamente que sea costosa cada negociación. Esto que hablábamos, cada senador le vale tanto que es una negociación costosa. Milei quiere evitar eso. Vos tenés pocos legisladores. Entonces, ¿cómo gobernás? Por DNU. ¿Sí? ¿Y quién observa los DNUs y dice si son válidos o no? La corte, la misma corte que no sacó ningún fallo por los aumentos energéticos durante el gobierno de Javier Milei y sí lo sacó durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí, y que el DNU 70 todavía lo tiene ahí la corte, todavía lo está viendo a ver qué onda. Ah, lo tiene guardadito. Está leyendo a ver para ver si es constitucional o no. Entonces, vos sabés que tenés pocos legisladores, no vas a tener mayorías legislativas. Los DNUs necesitan 2/3 del Senado para volteártelos, así que das casi por hecho que por las cámaras pasan los DNUs. Tu única traba es la corte. Vos necesitás gente en la justicia que no te trabe los DNUs y las medidas que sacás evitando al Congreso. Esto que dice Milei, de el 40% de la justicia federal lo vamos a impulsar y 2 jueces de la Corte Suprema, es en base a la falencia que tiene la Cámara. Es lo que está diciendo Compensa. es, tengo planificado gobernar por decreto evitando al Congreso, porque me es costoso negociar con el Congreso, mi única traba es la justicia, necesito gente en la justicia, porque negociar con la justicia es negociar con Macri. Claro. No es negociar solamente con Rosati, negocias con Macri si negocias con él. Y él quiere evitar eso también, porque hoy en día, Macri, junto con Mañeto, lo tienen de punto. Muy claro, Fran. No sé si se entendió, fue muy por eso, porque era como No, muchas cosas, claro. no sé. Fran, tenemos poco tiempo. y Vamos quiero a ir seguir cerrando. igual después, ¿eh? Sí, Con vamos a Fran, seguir. Que con la deuda vamos a seguir. Sí, la deuda ya hablamos, pero tenemos para hablar de todo. Habló de irse de Mercosur, habló de todo. con Necesito todo. que hagas una última mención Sí. y así vamos cerrando con la columna. Bien. A ver, mira, de todo. Elegí, porque veo este cuaderno cargadísimo de información. Sí, nunca me había pasado, le decía que en años de radio nunca me había pasado de tener que llevarme algo anotado. Jamás. Ayer a la noche estábamos charlando y me mandaste una foto con el cuaderno escrito con 4 renglones y Sí. ahora estoy viendo 8 páginas. Claro, porque eso está acá y en realidad yo pongo palabras que abren ideas, pero Bien, yo solo pongo la palabras. palabra. Pero nunca me había pasado tener que llevarme anotado, porque me da miedo perderme cosas. Bueno, si querés vamos a la parte de política exterior, que es lo más cortito antes de ir a un corte o algo y después seguir. Que Milei habló de un cambio, ¿sí? De que se dejó a los países que eran vergonzosos, habló específicamente de Cuba y de Venezuela, que se siga a los países grandes, y que de hecho esos países grandes están copiando a la Argentina ahora, y nombró específicamente cómo Elon Musk copia las políticas de Sturzenegger. Mira. Y lo más relevante Qué fue que tupé. dijo que se está trabajando en un acuerdo de libre comercio, o en un tratado de libre comercio, un TLC, con Estados Unidos. ¿Cuál es el problema? Que vos por el Mercosur los acuerdos económicos los negociás en bloque. Y el Mercosur no te hace negociar acuerdos de libre comercio. Javier Milei lo que dijo durante su discurso es: habrá que aceptar la idea que tal vez hay que o flexibilizar el Mercosur o romper el Mercosur. Así podemos firmar este acuerdo con Estados Unidos. Mira. Esto le llega a Donald Trump en una entrevista. Lo mismo que dijimos hoy con la vocera del fondo. Los buenos políticos hablan mucho sin decir nada. Dan respuestas sin decir nada. Le preguntan a Trump: che, Javier Milei dijo que se viene un acuerdo de libre comercio, ¿qué pensás? Bueno, él me cae muy bien, dice, yo estoy dispuesto a negociar cualquier cosa, dice, aparte de un tipo que está haciendo mucho trabajo en Argentina, pero bueno, todo se puede negociar. Los portales... Pero, o sea, dijo eso y dijo, pero bueno, los aranceles son justos, son como Claro. igualitarios y son fáciles de poner. Sí. O sea, como que dejó abierto ahí, pero también dijo que los aranceles... Claro, es que el otro ni siquiera lo dejó abierto, literalmente no dijo nada, dijo, Claro. todo se puede negociar. Nada Claro. más, o sea, obviamente los portales libertarios, al toque, tomaron esto diciendo, fíjate cómo, Trump quiere cómo acordar. Donald, él dijo que está por cerrar, y en realidad Trump dijo, se puede negociar cualquier cosa. Claro. Habló mucho,
Pero no dijo nada, no dijo sí. Claro, también es cierto que para darle un poco la derecha a esta excitación de los seguidores de Javier Milei, es cierto que el presidente de Estados Unidos, recién electo, tenga tan presente o en agenda al presidente de Argentina y sus posibles relaciones comerciales. Bueno, es la gran, no importa si hablan bien o mal, pero que hablen de vos, ¿no? Obvio, sin duda, el problema es que lo tiene en cuenta mediáticamente y faranduleramente. Claro. Porque como decías vos, los aranceles y todo lo económico, no pareciera que lo tiene tan en cuenta. Claro. Bueno, seguiremos. Seguiremos. Fran, vos te vas a quedar acá con nosotros. Sí, por supuesto, No te, sí. no te lo vas a ir.